Con la intervención del señor Iván Eduardo Guzmán Alvarado de la Asociación de Producción Agrícola, Productores y Trabajadores Bananeros, ASOPROTRABAN. Señores asambleístas, Y el recordatorio, buenos los días, presidentes nos señor. acompañan en Comisión General respecto del tiempo límite de la intervención, que ha sido fijado en 3 minutos. Muchas gracias. Buenas tardes, señor presidente de la Asamblea Nacional, señor Virgilio Saquicela. Señores asambleístas, buenos días. Buenas tardes, perdón. La situación en la cual se enmarca el debate de esta ley y en vista de que hay varias leyes, varios proyectos dentro de la ley de banano en el cual establecen que debe consensuarse dentro de la Asamblea Nacional en la parte legislativa, se debe coger lo mejor de cada uno de los proyectos. ¿Para qué? Para que se haga una sola ley que sea a la realidad del mercado bananero. En la pandemia aprendimos nosotros que el sector del pequeño productor bananero y el mediano productor bananero está totalmente desprotegido hacia los grandes capitales de las exportadoras tradicionales ecuatorianas, porque tenemos que diferenciar dos clases de exportación ecuatoriana en Ecuador: el exportador ecuatoriano, que es honesto, claro, y que paga el precio oficial, el precio mínimo de sustentación vigente, tanto en lo que es precio mínimo en caja convencional como en caja orgánica y en las diversas otras musáceas. Pero tenemos que ver también que hay exportadores ecuatorianos, malos exportadores ecuatorianos, los cuales lo único que han hecho es tener siembras y las cuales buscan la manera de, dentro de los negocios en Europa, se le cayó algún negocio, dejamos una asociación que tiene 50, 100 asociados y que le venden su fruta orgánica, su fruta convencional, la dejamos, le damos menos. Si hacía, pongas un ejemplo, señores asambleístas, señor presidente, si hacían 5 contenedores, ya no le damos los 5 contenedores, le damos 2 contenedores. Y esa fruta y esos 3 contenedores lo pasamos a las siembras que tiene como exportador. Este es el problema que realmente pasa en nuestro país, y por lo consiguiente llegamos a que al productor bananero, cuando ya no puede vender su fruta, ¿por qué? Porque firmó un contrato, el contrato no lo respetan, y al no respetarlo, ese contrato lo que hacen es pagarle menos del precio oficial. ¿Cómo lo hacen? Sencillo, llevan dentro de los contenedores a la fruta de ellos, de sus plantaciones propias, y al pequeño y mediano productor bananero le dan otro tipo de caja y le dicen: si quieres, la coges al precio que esté, que siempre va a ser menos del precio oficial. Siempre estaremos bordeando los $4, estaremos bordeando los 4.50, que es lo que ha pagado ahora. El año pasado, el mal exportador ecuatoriano, lamentablemente, procedieron a pagar 0.50, $1, $1.50, $2 la caja. Por consiguiente, señores asambleístas, ustedes tienen en estos momentos, con la ley de banano, y en la cual tienen que hacer el consenso con los otros proyectos que se está tratando hoy día, el tema aquí en la Asamblea Nacional, tienen un aspecto histórico, porque el sector bananero de todas las provincias bananeras de mi país tenemos que empezar a actuar de la manera que no se debe permitir que el exportador sea productor. Lamentablemente, el exportador ecuatoriano se hizo productor, y eso hace que el pequeño y mediano productor esté totalmente desprotegido ante esos grandes capitales de los exportadores, de los agroexportadores que nosotros le llamamos, y ellos proceden, como les acabo de dar un ejemplo. Eso lo está pasando actualmente en la actualidad, señores asambleístas. Tienen muchas hectáreas registradas que las legalizaron en el gobierno del señor Lenín Moreno, a través del ministro de ese entonces, el señor Javier Lazo. Legalizaron las siembras de banano en la península de Santa Elena para banano orgánico. ¿Y qué es lo que ha pasado? Muchos de mis compañeros de las organizaciones sociales, de asociaciones, de cooperativas, ¿qué es lo que ha pasado, señores asambleístas y señor presidente? Han quedado totalmente desprotegidos, porque actualmente están llevándose toda la fruta del agroexportador de la península de Santa Elena, y a nuestros productores de las provincias del Oro, del Guayas, de los Ríos, de lo que es Cotopaxi, les dan menos cantidad de cajas. Si hacían 5 contenedores, como le puse un ejemplo, le dan 2. ¿Qué hacemos con los otros 3 contenedores de fruta? ¿A dónde van? Van a un precio spot, que lo pagan $4 la caja. Eso es injusto, lamentablemente. Ese es el problema de nuestro país y del pequeño productor. El pequeño productor
es quien trabaja la tierra. Él mismo, con muchas veces con su familia, trabajan la tierra. Ellos son los que a sus trabajadores los tienen afiliados, pagan todos los beneficios de ley. No podemos decir que el pequeño y mediano productor no cumple con leyes ambientales, es el que más cumple con las leyes ambientales. Cuidamos el agua porque es el recurso que debemos cuidar para nuestros cultivos. Lamentablemente, en nuestro país está transversado e internacionalmente indicándose que el pequeño productor es el que no es. Hasta la actualidad, señores asambleístas, ¿qué ha pasado? Con la crisis del 2000, desde lo que pasó la semana 8 del mes de febrero hasta la semana, hasta las 11 semanas que se cumplieron con la primera semana de mayo del 2022, ocasionó que perdiéramos 3 millones de cajas de acer por mes. En el mes de enero 2023 tenemos 3 millones de cajas menos que dejamos de exportar. Y en el mes de febrero, la misma cantidad, 3 millones y medio de cajas aproximadamente. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que al pequeño productor bananero y mediano productor bananero procedieron con los planes transversados lamentablemente del mal sector exportador de nuestro país, procedieron a quererlo desaparecer. Señores asambleístas, señor presidente Virgilio Saquicela, ustedes tienen una época histórica con esta ley. La asambleísta Astudillo ha hecho algunas propuestas dentro de esta ley. Hay otros proyectos. Revisemos los proyectos, revisemos la ley, acoplemos a las circunstancias que está pasando en nuestro país, acoplemos a las circunstancias de lo que sucede en la realidad de nuestro país. Debemos aumentar la productividad de nuestros cultivos, pero ¿cómo lo podemos aumentar la productividad de nuestros cultivos? Es muy sencillo, pagándonos el precio oficial de la caja de banano, tanto sea en convencional como en orgánica. ¿Por qué? Porque si nosotros, si la Asamblea en un momento, o el señor, o la máxima autoridad ejecutiva del gobierno, que es el señor presidente de la República, porque hay un artículo que lo establece, si él, en la ley que se va a debatir, se está debatiendo hoy día en el segundo debate, si él procede a autorizar la siembra de mayor cantidad de hectáreas de banano, esa no es la solución. La solución es que seamos más productivos. Tenemos suelos demasiado ricos, suelos muy buenos. Lamentablemente no los podemos producir. ¿Por qué? No porque seamos ineficientes o porque no sepamos producir. No los podemos producir. Es porque lamentablemente no nos pagan el precio mínimo de sustentación vigente. Y tenemos los contratos hechos, tenemos los contratos firmados. Le acabo de poner un ejemplo de lo que está pasando con ciertos exportadores ecuatorianos que se están llevando toda la producción de ellos, de las fincas de ellos en la península, y el resto de contratos que tuvieron en el mes de enero, febrero, marzo. Ahí sí que se respetó los contratos. Nosotros, los pequeños productores que estamos asociados dentro de las provincias, tanto del Oro, del Guaya, Los Ríos y Cotopaxi, en ningún momento nosotros vendimos caja spot. Les vendíamos a través de las organizaciones a las cuales somos socios y estamos asociados. Lamentablemente, les salió la cosecha de la península, quisieron sacar, ¿y qué es lo que están haciendo? Nos quitaron la cantidad de contenedores, no nos respetan el contrato. Tenemos que hacer leyes en las cuales nos deben respetar los contratos. Los problemas de Ecuador son por la falta de control dentro del país, no por la falta de hectareaje ni la falta de productividad. Que quede bien claro eso. El pequeño y mediano productor de nuestro país es demasiado ineficiente, pagamos los sueldos, somos los que damos la economía dentro del país, porque con nosotros tenemos, no es lo mismo hacer en una plantación que tiene 1,000 hectáreas, señores asambleístas, señor presidente, hacer cajas de banano que esas 1,000 hectáreas sean 50 productores, porque utilizamos ahí mano de transporte, del transporte para que lleven nuestras cajas de banano. Utilizamos más mano de cuadrillas porque todos tenemos que poner una cuadrilla para que haga las cajas de banano. A todos tenemos que pagarles lo que son los beneficios de ley, tanto a los trabajadores nuestros como a los trabajadores de cuadrilla. Entonces, todos beneficiamos y estas personas que trabajan para nosotros, que somos los pequeños y medianos productores bananeros del país, son los que van y dan la economía y la liquidez en las tiendas, porque ellos no van a irse al exterior a gastarse la plata, lamentablemente. Ellos no tienen para gastarse la plata en el exterior.
ellos la gastan en nuestro país, le dan la liquidez y el movimiento económico en nuestro país. Es la diferencia dentro de los más de 8,000 productores bananeros pequeños y medianos que está en este país, señor presidente y señores asambleístas. Yo recurro a ustedes a que tomemos conciencia, que hagamos una ley. La ley está en segundo debate. Hagámosle las observaciones respectivas que tienen que hacerse. Acoplemos los proyectos de los otros honorables asambleístas que han presentado, pero que sean proyectos que se ajusten a la realidad, donde lo protejan al pequeño y mediano productor, porque donde se queda el pequeño y mediano productor, ¿qué pasaría en nuestro país? Que tendríamos un monopolio en banano y desapareceríamos y tendríamos una pobreza tremenda en el sector bananero de este país. Hoy están reclamando los maiceros, hoy reclaman los maiceros en Ventanas, en un cantón que yo lo tengo un cariño muy cerca porque son muchos de mis compañeros que están ahí en el sector maicero con el cual me he reunido. Ellos están reclamando hoy día, ¿por qué? Por los precios de lo que es su saco de maíz. Lo mismo pasa en el sector bananero si no controlamos con una ley dentro del precio mínimo de sustentación vigente. En el artículo 7 no debería excluirse el banano orgánico de sembrar, dice, no debería excluirse al banano orgánico de sembrar nuevas hectáreas. Yo considero, señor asambleísta y señor presidente, cambiemos, queremos más producción orgánica, la podemos hacer. Cambiemos cultivos convencionales que de donde están nuestros compañeros organizados en diferentes organizaciones y pasémoslas a lo que es convencional orgánico. Se puede hacer, pero no aumentemos el hectareaje, porque lo único que conseguiremos será lo que está pasando actualmente con el agroexportador, que le quita a las asociaciones los contenedores orgánicos y él los exporta. Y algo muy importante, no son contenedores de fruta orgánica a precio normal, son fruta fair trade, que es comercio justo internacionalmente en los países de la comunidad, los 27 países de Europa. Lamentablemente, ese precio fair trade, comercio justo, que es el dólar de bonificación que le dan al productor de banano orgánico, al pequeño productor, no se lo están dando. No se lo van a dar, ¿por qué? Porque están saliendo de las grandes hectáreas sembradas, de las cientos de hectáreas sembradas en las penínsulas que son del agroexportador. Por consiguiente, señor presidente, señoras asambleístas, recurro a ustedes. Los problemas, los vuelvo a manifestar, los problemas de Ecuador no son por la falta de control dentro del país, son por la falta, perdón, los problemas de Ecuador son por la falta de control dentro del país, no por la falta de hectareaje. Y les pido, señores asambleístas, estamos viniendo a un invierno muy fuerte, un invierno muy complicado. Somos gente trabajadora, gente de lucha. Cada productor bananero trabaja con su familia. Ustedes deberían tomar en cuenta que son 4 personas que trabajan, porque trabajas la cabeza de hogar, la esposa y muchas veces sus 2 hijos dentro de las plantaciones de banano. Esa es la realidad del pequeño productor bananero y del mediano productor bananero. El gran exportador, que es agroexportador, que tiene cientos de hectáreas o miles de hectáreas de banano, ¿qué es lo que hace? Él no trabaja las tierras, él no da esa riqueza que damos al pequeño productor. Lo único que hace es cerrarnos el círculo al pequeño y mediano productor bananero para desaparecerlo de este país. Por consiguiente, recurro a ustedes, vuelvo a insistir, revisemos la ley de banano que se va a debatir el día de hoy por ustedes, revisemos los proyectos presentados por los diversos asambleístas de la Asamblea Nacional y utilicemos en beneficio de un sector que ha sido cada vez más golpeado en la parte económica, donde no nos pagan el precio oficial, pero nos hacen tributar por el precio oficial. Si una caja orgánica, señores asambleístas, señor presidente, cuesta 8.50 o $9 la caja, normal, orgánica normal, que no sea fair trade, ¿cuánto le pagan al productor cuando no le dan esos 3 contenedores y se lo llevan a hacerlo en las haciendas del agroexportador ecuatoriano, de ese mal exportador ecuatoriano? ¿Y qué es lo que hacen? Le pagan un precio oficial de $4 o $5 la caja que está en este momento en el mercado. Evitemos eso, señoras asambleístas, y gracias.